La hipertensión arterial es mundial, dado que casi la mitad del globo terráqueo hay hipertensos, es hipertenso. Y esto va incrementándose con el paso de los años. De tal manera que, digamos, en la primera década o la segunda década de la vida, los casos son bastante bajos, de un 20% o algo así. Y a partir de los 50, 60 años, se va detectando 50% o más de la población ya padece de hipertensión arterial. Muchos de los pacientes son asintomáticos. Quiere decir que no tienen dolor de cabeza, que no tienen palpitaciones, que no tienen trastornos visuales, no tienen trastornos auditivos, pero son hipertensos. Y como van a ver, las cifras clásicas conocidas mundialmente, 120 milímetros de mercurio la sistólica y 80 milímetros la diastólica, es lo que trata uno de pregonar a la población que debe de mantenerse en esas cifras tensionales. Sabemos que podemos llegar hasta 140, 90 para ya tomar medidas de tratamiento tanto farmacológico como del estilo de vida, pero esto es lo que se maneja en términos generales. Bueno, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión no es más que la elevación de las cifras tensionales en una persona. Y la única manera de saberla es tomándose la presión. La presión arterial hay que estarla monitoreando porque es la única manera de saber si esa persona tiene presión alta o no. Dado que la sintomatología es variable o no existir. Pero sabemos que el hecho de tener presiones elevadas hace que el corazón, vean ustedes en la parte superior, es un corazón de tamaño normal, con paredes normales, y aquí tienen las arterias, ¿verdad? La aorta, la femoral, etcétera, que son limpias prácticamente en su interior. Cuando la persona ya tiene mucho tiempo de estar teniendo presión elevada, esto repercute sobre las cavidades del corazón, agrandando los ventrículos, el ventrículo izquierdo principalmente, a expensas de un engrosamiento de la pared del corazón. Eso se llama hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esa hipertrofia es la que nos lleva a complicaciones como insuficiencia cardíaca, arritmia, infarto del miocardio o una muerte repentina o una muerte súbita. Por el otro lado, vemos aquí las arterias, el proceso de envejecimiento que van teniendo, se llama disfunción endotelial, en la cual la pared de las arterias van perdiendo su fineza para volverse grotesca, placas de ateroma que hacen que la luz disminuya, esto aumenta la resistencia periférica y el paciente se hace hipertenso. Entonces aquí tenemos en la parte superior las cifras normales y en la parte inferior cuando ya estamos hablando de hipertensión. ¿Qué quiere decir? 140 la sistólica, 90 la diastólica y de ahí para arriba. Ahí vienen los diferentes estadios, hipertensión grado 1, grado 3, grado 4, etc. Argentina, las recomendaciones que dan me parecieron interesantes porque pueden ser aplicadas en cualquier país. Primero, conocer las cifras tensionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estar tomándonos la presión, ya sea con aparatos de mercurio, de esfigmomanómetro o los modernos que hay digitálicos, ¿verdad? Mantener siempre una presión adecuada y el peso, principalmente el peso, ya que sabemos que la obesidad, el sobrepeso, activa un sistema que se llama simpático. Hay una hiperactividad simpática con el sobrepeso y eso hace que la frecuencia cardíaca suba, la presión arterial aumente. Hay que caminar diariamente como una manera de prevenir y muchas veces la carga de la enfermedad es desconocida. Como les digo, no se sabe eminentemente la causa. De tal manera que hay una hipertensión primaria o esencial, que es el 90%, y la secundaria, que viene siendo como el 10%. Control de los factores de riesgo. Eso se refiere al obeso, adelgazarlo, al que tiene colesterol elevado, pues ponerlo en cifras normales, el del ácido úrico, al fumador quitarle el tabaco, etcétera, etcétera. Tomar los medicamentos tal como se indica y no abandonar el tratamiento sin autorización de sus médicos.
Y así es como la hipertensión puede estar controlada, evitando llegar a las complicaciones que hemos mencionado. Aquí tienen otras recomendaciones que dan, ¿verdad? Dedique al menos, dice acá, ¿verdad? Dedique al menos 30 minutos de ejercicio físico, ya sea caminando, haciendo un poquito de jogging, y sea un ejemplo para que otros lo sigan. Use las escaleras en lugar del ascensor, deje el carro, los que tienen, lejos de la oficina, y recorra a pie el espacio que hay entre el estacionamiento. Es una cosa saludable, así como subir las escaleras, ¿verdad?, de los diferentes pisos del hospital. Propicie espacios libres de humo, pues está demostrado que el cigarrillo daña la salud cardiovascular de fumadores y de no fumadores. Aquellos de los fumadores activos y los fumadores pasivos se los lleva parejito. Es ahí entonces, ¿verdad?, el signo de evitar el fumado. En esta ya es un poquito ya más adentrada, ¿verdad?, en las complicaciones. Ya se habla pues que la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, son aquellos que van arriba de 140 la sistólica, 90 la diastólica. Hay personas que únicamente tienen alta la sistólica, que es la de la tercera edad, hipertensión sistólica aislada. Los factores que genéticamente familiar, la mala alimentación por el alto consumo de sal e ingesta de calorías como azúcares, grasa, el sobrepeso, falta de actividad física habitual y el estrés, como lo vamos a ver más tarde. Estas hipertensiones que no se controlan, que no se gradúan, pueden darnos lugar a los famosos ataques cerebrales, accidente cerebrovascular, promover la arterioesclerosis, tanto de las arterias principales como las arterias del corazón, las coronarias, dándonos la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o el infarto del miocardio. Y ya no se digan los riñones también, al aumentar la presión intraglomerular, favorece la disfunción a nivel del aparato renal. Tratamientos a seguir, bueno, lo que hemos mencionado en forma esquemática: restringir el consumo de sal, evitar productos que la contengan, como el queso, la cuajada, la crema, la mantequilla, vencer el sedentarismo con actividad física regular, unos 30 minutos diarios, y el tratamiento farmacológico, que eso no correspondería tocarlo ahorita porque la lista es enorme. Y aquí tienen un capítulo que nos compete a todos nosotros que estamos en este metido, ¿verdad?, en esta clínica de diabetes y metabolismo, de cómo la diabetes per se puede activar el sistema nervioso simpático, que es el que tiene que ver con la vasoconstricción periférica y la hipertensión arterial. Entonces vemos que el diabético de per se tiene un aumento de resistencia a la insulina. Y este aumento de resistencia a la insulina hace que el páncreas produzca más insulina todavía. Entonces este hiperinsulinismo nos está llevando a una activación del sistema simpático, una hiperactividad simpática. Esta hiperactividad nos puede dar lugar a arritmias ventriculares, al aumento de la renina plasmática y al aumento de este bil y canalla que se llama la angiotensina 2, que es la sustancia más vasoconstrictora que tiene el organismo. Entonces ya se dan una idea, pues, ¿verdad?, de cómo el paciente diabético, poco a poco va entrando en una complicación que se llama daño cardíaco y coronario inducido por este hipersimpaticotronismo, aumento de la presión arterial, principalmente los dos hiper, son hipertensos que no descansan durante las horas de la noche, como suele suceder en una persona normal, y a la vez, a través del aumento de la angiotensina 2, aumenta la presión intraglomerular y el paciente se hace un nefrópata. Ya un poquito más rápido solamente vamos a hablar que un hermanamiento fatal es la diabetes y la hipertensión. O sea, pacientes diabéticos que se hacen hipertensos, en este esquema van a ver ustedes cómo la actividad simpática es mayor. Aquí tienen el normal, aquí tienen al paciente diabético,
aquí tienen al paciente hipertenso y vean cuando el paciente reúne las dos hermandades, ¿verdad? Diabetes e hipertensión arterial. Cómo el estrés también activa este sistema nervioso simpático, dándonos todo lo que hemos mencionado, aumento de las hormonas corticotropina, el cortisol, y todo esto nos lleva pues, a una disfunción endotelial, y a través de la disfunción endotelial vienen todas las repercusiones sobre el aparato cardiovascular. La obesidad es otro elemento que va agarradito de la mano del diabético y el hipertenso. Y aquí ven ustedes cómo la obesidad central aumenta la producción de adipoquininas, aumenta la respuesta inflamatoria endotelial y aumenta la producción de leptina, un elemento muy importante en la obesidad, y esto nos lleva a aumento de producción de insulina y esto al aumento de liberación de noradrenalina, activación del sistema nervioso simpático, que ya vimos los mecanismos por qué nos lleva hacia la hipertensión. El fumado, hay que mencionarlo, este es otro gran enemigo de estos pacientes, como la nicotina estimula los ganglios simpáticos, vuelve la liberación de noradrenalina, la vasoconstricción sostenida, el incremento en la resistencia periférica y el incremento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ambos parámetros nocivos para la salud. Y para terminar, más o menos, es las recomendaciones que se hacen, ¿verdad?, a nivel de programas de radio, de televisión, de periódicos, ¿verdad?, insistirle a nuestra población, el ejercicio diario, bajar el peso, el exceso de peso, fomentar el consumo de frutas al día, las ensaladas, prohibirles hasta donde sea posible la sal, utilizar métodos de relajación y meditación como parte liberadora del estrés. Así nosotros anulamos la adrenalina, que es la que nos mata, controlamos las pulsaciones aceleradas, controlamos la tensión y, lo más importante, también tomar los medicamentos que se usan para la hipertensión arterial.